Buenas tardes. Hoy estamos en la segunda parte de la presentación de semana 7 y vamos a continuar el tema de transistores bipolares. Estamos viendo cómo funciona un bipolar y como repasito de la vez pasada lo que les había dicho es que un transistor bipolar, vamos a ver, esto está torcido. Un transistor bipolar controla la corriente que sale del circuito cuando le aplico una tensión conocida. Entonces la corriente de colector es función de la tensión base emisora. Entre más tensión en la base le ponga al transistor, más corriente obtengo. Y eso funciona siempre y cuando los diodos tengan una polarización correcta. La polarización correcta es que de aquí para abajo este diodo tiene que estar encendido. Este es el diodo base emisor. Y el otro lado tiene un diodo base colector, que el diodo base colector tiene que estar apagado, es decir, positivo arriba y negativo abajo para que el diodo esté apagado. Correcto, porque era la unión de dos regiones que en la estructura interna eran N, P, N, y yo tenía P hacia N, el diodo de punto 7 que tiene que estar encendido, y de P hacia N otro diodo que tiene que estar apagado. Entonces este es el voltaje del colector, voltaje de la base y voltaje del emisor, positivo, negativo, y solo así el circuito me da un buen control de la corriente. Por lo general vamos a tratar de mantener el transistor en esta región. Esa región es lo que se conoce como la región activa directa, y el modelo del transistor en esa región es una fuente de corriente controlada por el voltaje. Entonces este es el colector, este es el emisor, y del otro lado tengo el voltaje base emisor controlando esa fuente de corriente. Sí. Ok, entonces en un circuito como el que está en la diapositiva, lo que habíamos dicho es que para encender el dispositivo ocupamos polarizar la malla que está entre la base y el emisor. Y esa malla uno la puede dibujar como por aparte para hacer énfasis en que hay un diodo ahí en esa malla, ¿verdad? Entonces cuando hacemos el análisis de mallas, yo puedo decir que menos V1, que es la fuente, más la tensión en R1, más la tensión base emisor, es igual a 0. Esa es la malla de este lado, ¿verdad? Esos análisis de mallas. Y eso sería la ecuación. De esa malla, uno puede, V1 es una fuente que por lo general tengo su valor numérico. De aquí de la tensión en R1 puedo despejar corriente de base por la resistencia 1. Y de aquí la tensión base emisor, que la tensión base emisor por lo general es 0.7 voltios y podemos usar el modelo de voltaje constante. Porque como es un diodo, pues tiene los tres modelos posibles para la tensión en ese diodo, ¿verdad? Entonces por eso la idea del primer problema del examen era usar los tres modelos, porque ese lazo de base emisor se puede resolver con cualquiera de los tres. Para esta parte del curso vamos a quedarnos con el de 0.7, ya no vamos a usar tanto Shockley ni esas cuestiones, sino que vamos a sustituir 0.7 y entonces de toda esta ecuación esto es constante, esto es constante, esto es constante y la variable es la corriente que pasa por la malla de la base. Despejamos esa corriente y entonces la corriente de base sería la tensión V1 menos la tensión base emisor entre el valor de la resistencia 1, y esa es la corriente que tenemos aquí en esta parte. Okay. Una vez que la malla de la base está encendida, la tensión del lado 2 tiene que ser más alta que la tensión en la base, ¿verdad? La tensión del colector tiene que ser más alta que la base por lo que está puesto aquí en este símbolo, ¿verdad? Aquí observamos que la tensión del colector es positiva con respecto a la de la base, que es negativa. Entonces, el requisito principal es que la tensión del colector sea más alta que la base, pero yo todavía no tengo las tensiones calculadas, porque en la base no tengo el valor, tengo cuánto es V1, pero aquí hay una caída de tensión. Entonces yo podría calcular la tensión de base como la tensión de este lado menos la caída de esta resistencia. ¿Verdad que sí? Y entonces podemos poner que la tensión de base es V1 menos corriente base resistencia 1. Sí. Y
La otra es que yo podría poner que la tensión de base es igual a la tensión base emisor, porque yo puedo decir que esta tensión es la misma tensión que hay de aquí hasta abajo, porque abajo es tierra. No está la tierra, pero suponemos que ahí hay tierra. Entonces la tensión de base también es la tensión base emisor. Es como hacer una mallita, pero parcial, porque no hacemos todo el lazo, sino que empezamos desde la fuente y llegamos hasta la base y ya no seguimos calculando. Entonces ese es el voltaje base. El voltaje de colector lo puedo sacar teniendo en cuenta que yo no tengo una fórmula para el voltaje colector emisor. Es decir, del lado izquierdo sé que VB es 0.7. Pero del lado derecho yo no sé cuánto es el voltaje colector emisor. Eso lo habíamos dicho en la última clase. Este voltaje colector emisor se puede despejar y podemos revisar si quedó mayor o quedó menor que la tensión base emisor. Ven que tensión colector emisor tiene que ser mayor que tensión base emisor o tensión colector mayor que la base. De hecho, lo que se puede escribir aquí es que VCE también tiene que ser mayor que VBE o que VC menos VE es mayor que VB menos VE. Los VE son 0 porque están en tierra o los puedo cancelar a los dos lados. Por eso la condición siempre es que el colector sea más alto que la base. Bueno, y entonces en la malla de la derecha yo no tengo la corriente de colector, pero el transistor tiene un valor que se denomina beta, que ya habíamos hablado, que también se conoce con el nombre de HFE, que vamos a suponer que es un valor constante para el transistor. Entonces tiene valores de alrededor de 100, de 200, son valores normales de beta. Y sabemos que la corriente de colector se puede calcular como beta veces la corriente de base. Entonces después puedo hacer que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Y si ya tengo la corriente de colector, puedo sacar cuál es la caída en R2 y puedo sacar que la tensión del colector finalmente es VSC, o bueno, sería V2, que es la del lado derecho, menos ICR2. Entonces ya tengo voltaje de base y voltaje de colector. Okay. Entonces esto es como el procedimiento, pero vamos a hacer varios ejemplos hasta que quede bien y vamos a hacer una simulación también para asegurarnos de que con la simulación está correcto. Pero el procedimiento en corriente directa sería malla base emisor y después beta para sacar la corriente de colector, y puedo hacer la malla por el colector para revisar si el transistor está operando en la región correcta. Habíamos visto dos curvas características, que fue la simulación que hicimos también. Las curvas características del transistor son cuando aplicamos distintos valores de tensión de base al transistor, considerando que la tensión del colector es fija. Entonces esta curva es la curva de transferencia del transistor. Esta sería la tensión base emisor, que es la horizontal, que es la que estoy variando, y esta es la corriente de colector. Esta ecuación es una exponencial y es la exponencial de Shockley, que tiene, ¿verdad? Dice que IC es IS por E a la VB entre VT o NVT. Pero dijimos que no vamos a usar mucho la ecuación de Shockley para hacer los cálculos, porque con el módulo 0.7 es suficiente. Y la otra ecuación importante, o la otra gráfica que tiene, es cuando yo tengo un voltaje base emisor fijo y modifico la tensión del colector. Entonces al colector le pongo una fuente variable, y esta gráfica sería la curva de salida. Entonces tengo tensión colector emisor, la corriente de colector, y tengo una gráfica que es como así, que creo que me llegaron a consulta que en el lab usan esta misma, quieren medir esta curva, ¿verdad? En el lab de analógicos. Entonces esta curva tiene una parte que es horizontal. Esto se llama la región activa directa, y aquí hay como un punto donde ya esta parte de la izquierda deja de ser constante. Esta de aquí se llama la región de saturación. La diferencia o el valor de borde es cuando la tensión del colector es mayor o bueno, es igual que la tensión de base. Ese es el borde. Pero como las curvas tienen diferente tensión de base, por eso lo que hay es como una parabolilla, ¿verdad? La frontera no es como una recta definida para todos los valores de X, sino que va cambiando el valor de X, que es la frontera. Y por eso las curvas entonces tienen una forma ahí particular. Entonces, en activa
dijimos que los problemas se pueden resolver a mano con el modelo 0.7 porque sacamos la corriente base. En saturación no hemos visto un modelo para saturación. En saturación lo que sucede es que vamos a poner los dos diodos del transistor, vamos a poner que este diodo tiene que estar encendido y en saturación este también enciende. Saturación es una región donde la tensión del colector es menor que la tensión de base y entonces este diodo queda polarizado positivo-negativo, este positivo-negativo y los dos están encendidos. El problema es que calcular de manera exacta cuál es la corriente que baja por aquí no es tan fácil. Esta es la corriente de colector, porque este era el colector, este era el emisor y esta era la base. Calcular la corriente de este circuito ya no es sencillo porque el modelo que hicimos hace un ratito es solo la malla de la base. Aquí ya hay dos mallas que están combinadas y es bastante difícil llegar a un modelo exacto. Hay un modelo muy exacto que se llama el modelo de Ebers-Moll, que no lo vamos a ver, pero vamos a mencionar el nombre Ebers-Moll, que se parece a los modelos que usa SPICE por dentro para calcular en esta región, pero son modelos que tienen muchos componentes y muchos parámetros. Y otro que es más reciente se llama el de Gummel, creo que se escribe así, que son modelos matemáticos de transistores bipolares que no se pueden resolver tan a mano porque tienen demasiadas ecuaciones. Entonces un ejemplo de esos lo tiene LTSPICE. Un segundo. Aquí LTSPICE en la ayuda uno puede abrir Circuit Elements y dice que un transistor bipolar está modelado más abajo, tiene que traer el circuito equivalente. Este es ese modelo, entonces mentira que se resuelve a mano. Esos modelos matemáticos tienen fuentes de corriente en diferentes lados, resistencias, capacitancias, resistencias variables, un montón de parámetros y entonces no es un modelo que sea fácil de estudiar. De hecho está muy difícil, no lo vamos a ver. Pero entonces hay un modelo simplificado para saturación. El modelo simplificado es que si un transistor está saturado es porque tiene mucha tensión en la base. Entonces si yo por alguna razón le puse aquí 5 voltios, que eso sucede cuando uso el transistor como si fuera un switch, porque les había dicho que podía poner entonces aquí una carga y una fuente VSC, y entonces yo quiero poner 5 voltios o 0 voltios, ¿verdad? Si lo pongo 5 voltios, tengo este circuito súper encendido, tengo mucha tensión en la base y es muy posible que sea mayor que la de colector porque aquí hay una pérdida. Entonces, si arriba tengo 5 voltios, aquí tengo los 5 voltios en la base y en el colector mentira que tengo 5, ¿verdad? Lo que hacemos es que cuando el transistor está encendido, vamos a suponer que el voltaje colector emisor es constante y anda alrededor de 0.2 o 0.3 voltios. El transistor se comporta como un cortocircuito cuando tiene demasiado voltaje en la base en la región de saturación. Si saturamos el transistor es ponerle un 1 en la entrada y el transistor se cortocircuita. No es un corto perfecto, por eso es que se deja esa tensión pequeñita. Pero el resto de la tensión queda en la carga, que es la resistencia, que es lo que podría ser un motor, o podría ser un relé, o podría ser algún dispositivo que queramos encender. Entonces, un transistor con una señal digital en la entrada no es una fuente de corriente como lo que estábamos viendo hace un ratito. Ya aquí no es una fuente de corriente, sino que es un corto o un abierto. El corto no es exactamente un corto porque quedó con 0.2 voltios, pero podemos decir que esta es la tensión colector-emisor en saturación. Y ese modelo es el que se usa para resolver. Entonces, si de aquí para abajo hay 0.2 voltios, arriba quedaron 4.8, digamos que VSC eran 5, y 4.8 entre la resistencia me da la corriente. Entonces, transistor bipolar en saturación es corto o abierto. Cuando es un corto tiene poca tensión y cuando es un abierto, cuando tiene 0 voltios, es un circuito abierto completamente, ¿verdad? Entonces, esos serían nuestros dos modelos, el modelo como fuente de corriente y el modelo como interruptor. ¿Cuál modelo usamos? Va a depender de la tensión que tenga la base. Si la tensión es gigante, usamos el de saturación. Si la tensión es menor que la de colector, usamos el de la fuente de corriente, que es la región activa directa. Okay. La presentación tiene el procedimiento escrito ya con ecuaciones. Entonces está la ecuación de malla para la malla base emisor, que dice que V1 sube R1 más VB. Asumimos 0.7, despejamos la corriente, esto ya lo hicimos, y con el factor de ganancia de corriente, que es el parámetro beta,
tiene nombre y apellidos porque se llama ganancia de corriente de emisor común, pero no hemos puesto eso de emisor común todavía. Podemos ponerle que es ganancia de corriente de emisor común. Pero todavía no puedo explicar muy bien por qué es de emisor común. La idea es que la corriente que sale por la terminal del colector es función de la corriente que entra por la terminal de la base. Y la terminal del emisor es tierra, que es común. La tierra es el común porque yo mido voltaje en la entrada con respecto a tierra y voltaje en la salida con respecto a tierra. Entonces la tierra la estoy usando de común. Y entonces yo tengo corriente de salida por el colector entre corriente de entrada por la base. Por lo tanto, beta es corriente de salida entre corriente de entrada y la terminal del emisor es el común. Por eso no estoy usando el emisor. Ok, lo que significa es que con IB yo puedo multiplicar por beta, ya tengo IC. Y entonces IC sería la ecuación de corriente de base multiplicada por beta. Y en VB puedo meter 0.7 voltios. Si quisiera usar los otros modelos que no los vamos a usar, no vamos a hacer problemas con los otros modelos porque ya los hicimos en la primera parte del curso, pero uno podría sustituir VB no por 0.7 sino por una segunda ecuación, y esa segunda ecuación es la ecuación de Shockley. Entonces si yo quiero un modelo más exacto, como lo que hace SPICE, yo podría agarrar estos dos y poner que VB es NVT por el logaritmo de IC entre IS, y sustituyo la segunda en la primera y hago una sola ecuación que la resuelva en la calculadora. No lo vamos a hacer, no lo vamos a estudiar para examen. Para examen usamos solo 0.7. Esa sería la idea. Pero si uno quiere un modelo más detallado, eso se usa y es importante conocerlo porque transistores bipolares hay muchos. Yo puedo poner aquí diferentes números, el BC547, puedo poner el 2N2222 y puedo poner el 2N3904, que esos son tres modelos diferentes. Todos son de silicio y todos tienen aproximadamente 0.7 cuando están encendidos entre la base y el emisor. Entonces, si yo reemplazo cualquiera de esos componentes en el transistor, la ecuación de la corriente me da lo mismo. Bueno, tal vez son diferentes en beta, ¿verdad? Yo podría buscarle beta al de arriba, beta al otro, beta al otro. Beta no es muy constante. Las hojas de datos tienen una curva de beta que es función de la corriente, pero uno diseña con una corriente diferencia y con un beta constante. Entonces sí podrían variar en beta, pero tiene otro montón de parámetros que podrían depender aquí de esta ecuación. Entonces el valor de N, de VT y de IS pueden ser útiles para resolver el circuito y ya poder identificar entre diferentes transistores diferentes corrientes o diferentes comportamientos. Pero eso es más cercano a la que hace SPICE. Entonces esa parte vamos a dejarla hasta ahí. La ecuación aquí que está sombreada es la ecuación de la corriente colector y después vamos a sacar las corrientes por las otras terminales. Ya, bueno, ahora hace un ratito estaba sacando los voltajes. Saqué el voltaje en la base y el voltaje en el colector, ya los hicimos. Y para sacar las corrientes, yo sé que la corriente de colector es beta IB, la corriente IB ya la tengo, y la corriente de emisor es la suma de las dos que entran, porque la corriente base entra, la corriente colector entra, entonces esas dos se suman y me da la corriente de emisor, por lo tanto corriente de emisor es corriente base más corriente colector. Y aquí la corriente de emisor sería tomar beta más 1, este beta más 1, esto que está aquí, es otra de las ecuaciones conocidas que tiene el transistor. Lo que tenemos que hacer es hacer un formulario, porque son muchas ecuaciones. Si yo tengo que esta ecuación es válida, la corriente de emisor es corriente base más corriente colector, yo puedo sustituir que la corriente de colector es beta veces IB, ¿verdad? Porque es esta ecuación de aquí, corriente de colector es beta IB, y entonces factorizo, saco factor común IB y queda beta más 1. Esta ecuación es muy útil para poder obtener la corriente de emisor en un solo paso si yo tengo la corriente de base. La idea, para devolvernos un poquito, es que con la malla yo saqué la corriente de base, y si tengo la corriente de base tengo dos ecuaciones para sacar la de colector y la de emisor. La de colector es beta IB y la de emisor es beta más 1 IB. Por eso esas dos formulitas son útiles. Y listo. Luego hay otra constante que no se usa
tantísimo porque ya es redundar. Yo creo que esto se vuelve muy repetitivo, pero esta constante no la hemos visto, que se llama la constante alfa. Si tengo beta, también existe otra ganancia de corriente que se denomina alfa, que alfa se define como la corriente colector entre la corriente emisor, y eso es porque yo puedo tener un transistor y puedo usar otra terminal como el común. Si yo saco cuánto es la corriente de colector y saco cuál es la corriente de emisor y las mido las dos en el laboratorio, por ejemplo, yo puedo usar, se supone que son parecidas, pero no son iguales, porque la de arriba era por beta y la de abajo es por beta más 1, ¿verdad? Entonces yo podría decir que para sacar la corriente de colector entre la corriente de bueno, está aquí en la diapositiva, corriente de colector entre la corriente de emisor, eso es la definición del parámetro alfa, que también me da corriente de salida entre de alguna manera la corriente de entrada, porque vamos a ver que la terminal del emisor a veces se puede usar como entrada en algunos circuitos. Esto todavía tampoco lo puedo explicar muy bien por qué, pero la idea es que yo la entrada la tengo aquí, pero si yo tengo una fuente con polaridad negativa, entonces yo podría conectar esto a tierra y conectar la entrada para allá. Vamos a ver cómo, porque ahí queda el diodo apagado en polaridad reversa, entonces todavía no le hagan mucho caso a esa polaridad porque eso es esencial. Pero la idea es que yo podría poner tensión de entrada y entonces tengo salida contra entrada, y eso es lo que está en la ecuación de alfa. Pero entonces esta se llama alfa, es la ganancia de corriente de base común, porque la base es la terminal que estoy usando de referencia. En la ecuación solo tengo corriente de colector y corriente de emisor, entonces la base es el común y alfa es la ganancia de corriente de base común. Cuando tengo IC, IC era beta por IB, y tengo IE, es beta más 1 por IB, entonces se cancelan los IBs y queda beta entre beta más 1. Quiere decir que alfa es beta entre beta más 1. Y por eso es que no se usa tanto, porque es redundar, tengo más ecuaciones que las que necesito para resolver, porque yo puedo tener alfa a partir de beta y resolver el circuito con alfa. Con alfa la cuestión es que sí necesito, ¿verdad?, para sacar la corriente de emisor, haber calculado primero la de colector. Entonces igual ocupo la variable beta para sacar primero la malla por aquí, después sacar cuánto es la corriente, sacar la corriente colector multiplicando por beta y después multiplico por alfa para sacar IE. Bueno, divido entre alfa, ¿verdad? Porque IE sería IC entre alfa. Entonces, alfa es un parámetro que realmente se usa poco. Si tengo beta, puedo sacar alfa. Y si tengo alfa, porque puede que haya un caso donde solo tengo alfa, yo puedo despejar beta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a poner alfa, beta más 1 es igual a beta. Después distribuyo alfa, beta más alfa es igual a beta. Después paso a restar, lo que ando es despejando beta, ¿verdad? Entonces voy a pasar alfa beta menos beta es igual a menos alfa, porque lo paso para el otro lado. Bueno, me va a quedar un menos ahí atravesado. Y le saco factor común a beta, que es alfa menos 1 es igual a menos alfa. Y entonces después vamos a sacar que beta es menos alfa entre alfa menos 1, o beta es igual a alfa entre 1 menos alfa. Entonces esa última voy a copiarla aquí a la par. Beta es alfa entre 1 menos alfa, y esta también la puedo poner en un formulario porque hay transistores donde el modelo, que generalmente me dan beta siempre, en las hojas de datos está beta. Es muy raro ver que una hoja de datos traiga alfa, pero si yo solo conozco alfa, yo puedo despejar beta a partir de alfa. Sí es muy importante que alfa, tengo que escribirlo con muchos decimales porque alfa tiende a 1. Por ejemplo, digamos que un 2N2222 tiene un beta de 100. Entonces, ¿cuánto es alfa? 100 entre 101. Y esto es como 0.9090909 periódico. Entonces, si yo solo pongo 0.9 no me sirve, porque yo agarro 0.9 y lo meto en la otra ecuación, ¿verdad? Aquí en alfa entre 1 menos alfa. Vamos a abrir la cálculo. Entonces, si quiero alfa, era 100 entre 100 más 1.
Entonces alfa es punto 9900, no me equivoqué, ¿verdad? 990099. 009900, entonces aquí el periodo es esto. Y si yo uso, no sé, 0.99 y lo meto en la otra ecuación, entonces no me sirve porque pongo .99 entre 1 menos .99 y ya me da 99, no me dio 100. Bueno, en este caso todavía es porque 100 es alto, pero no me dio 100, me dio 99. Entonces lo que tengo que hacer es usar muchos decimales, 0099000000, y ya ahí está más cerquita de 100. Entonces con unos 5 decimales que use para alfa está bien, pero la vamos a usar poco, en realidad con beta es suficiente. Lo que les decía es que una vez que uno tiene la malla de entrada, el voltaje en el colector lo saco con la malla del otro lado, pero ya esto lo hicimos hace un ratito, ¿verdad? Dijimos que el voltaje de colector es V2 menos IC por R2, y el voltaje, eso es el voltaje de colector emisor. Es cuánto hay en V2 menos la que hay en R2. Curvas, tal vez esta presentación es repetir mucho porque hice las curvas simuladas la clase pasada, ¿verdad? Pero uno tiene, y también las hice ahora como repaso. La curva de transferencia es exponencial, arranca en punto 7, y la curva de salida son estas ecuaciones. Aquí están un poquito inclinadas, y estas están inclinadas por un efecto noidal que tiene el transistor. Idealmente las curvas son completamente horizontales, ¿verdad? Porque la corriente no depende del voltaje de esta fuente, de la derecha. Yo puedo ponerle fuente de 10 voltios, fuente de 15, fuente de 20, que la corriente no debería aumentar, porque el transistor es una fuente de corriente controlada. El transistor funciona como una válvula, entonces si yo lo abrí solo un poquito, no hay forma de que pase más corriente, yo lo abrí solo ese poquito, y entonces aunque le ponga más presión de un lado, no va a dejar pasar más corriente. Por eso es que el transistor regula la corriente en la región activa directa. Toda la parte de la derecha es la región activa directa. La parte de la izquierda ya no. La parte de la izquierda se llama la región de saturación. Aquí está un poco teórico. Es un comportamiento más o menos lineal, porque entre más voltaje, más corriente, más voltaje, más corriente. Por eso ya aquí a la derecha es no lineal, porque el voltaje y la corriente ya no son proporcionales, sino que es constante la corriente. Y la región de corte es que cuando yo no tengo tensión suficiente para encender el transistor, la corriente me da 0. Entonces la región de corte está muy pegadita aquí al eje X. Y lo que dije hace un ratito, las aplicaciones digitales, yo le pongo en la base tensiones de 5 y tensiones de 0, tensiones de 5 y tensiones de 0. Entonces el transistor en un modelo digital cambia entre la región de corte y la región de saturación. Corte, saturación, corte, saturación, sin pasar por la región activa. Por eso es importante estudiar las tres, porque entonces tendríamos un transistor con ceros y unos, funciona solo en los extremos, ahí no está polarizado aquí en medio. En medio lo usamos como control de corriente, y los fundamentos de amplificación, por ejemplo de audio, si ustedes quieren hacer un amplificador de audio, tienen que operar en la región activa, y circuitos digitales en las otras dos regiones. Profe, corte entonces, ¿verdad que es cuando no hay suficiente voltaje para polarizar el diodo? Exactamente, corte es cuando la tensión de base emisor no supera 0.7, entonces ese diodo está apagado, no tiene suficiente voltaje para encender. Ajá. Es como que yo haya puesto aquí una fuente de 0.8 y tal vez hay una resistencia, y aquí está este diodo. Ese diodo le va a costar mucho arrancar porque la resistencia se deja una parte de la tensión. Yo necesito ponerle, bueno, esto sí enciende con 0.7 más, ¿verdad? Entonces como mínimo yo ocupo 0.7. Si no le puse 0.7 en la entrada, el diodo está apagado y el transistor entero está apagado, y entonces la corriente del transistor es 0, y por eso es una línea horizontal ahí pegadita al eje. Y en esta curva hay una potencia máxima, porque como la corriente por el voltaje me da una disipación de potencia, lo que estamos calculando es cuánta corriente pasa por el circuito y cuánto voltaje hay, para modelar el circuito como si fuera una resistencia equivalente. Si esto es el voltaje colector emisor y yo sé cuánta corriente pasa por ahí, pues voltaje por corriente me da potencia. La potencia no puede exceder el valor de potencia nominal del transistor. Hay transistores que soportan una potencia máxima de, por ejemplo, 500 miliwatts. Y entonces esos 500 miliwatts yo lo puedo sacar con 1 miliamperio y ¿cuántos voltios?
serían 0.5 voltios. No, al revés. 1 miliamperio y 500 voltios, pero no, con 500 voltios lo daño. Sí, 100 miliamperios y 5 voltios me da 500 miliwatts, ¿verdad? Entonces puede ser una condición. O con una corriente de 500 miliamperios y 1 voltio. Entonces hay una región que es una curvita aquí, porque la potencia es corriente de colector por voltaje colector emisor. Entonces si yo despejo la salida que es corriente colector, eso es la potencia máxima entre el voltaje colector emisor, y entonces esto es Y contra una constante contra X, es una ecuación inversa. Entonces esta ecuación es 1 sobre X. Y por eso hay una región de ahí para arriba donde no podemos operar el transistor. Se recomienda que en la esquina no se lleve la polarización a esa esquina superior, porque se nos puede dañar. La polarización, al final, la solución del circuito va a ser un punto en esta gráfica, ¿verdad? Si yo tengo este circuito, la solución del circuito con todos los valores que yo encontré, ¿verdad? Yo encontré que el voltaje en la base es 0.7, que el voltaje colector emisor era 1.2 voltios y que la corriente eran 10 miliamperios. Entonces voltaje colector emisor es 1.2, digamos por aquí, y corriente es 10 milis, y entonces es un solo punto en esta gráfica. Siempre la solución de un circuito es un punto en las curvas y en las dos curvas al mismo tiempo. Y listo. Entonces, del lado teórico yo creo que está bien cubierta la parte de CD. Voy a hacer ejercicios de polarización y vamos a comprobarlo con simulación, y para eso ocupo la presentación de la semana 8 ya para ir empezándola, donde viene la polarización de estos circuitos. Entonces en el TEC digital voy a subir estas diapositivas que son las que traen los ejemplos. Vamos a poner presentaciones. Bueno, aquí está la de semana 8 también. Okay, entonces la presentación tiene ejercicios de polarización, y en este caso el circuito es diferente de los que estábamos estudiando hace un rato, porque no tiene dos fuentes en los dos lados, ¿verdad? Ya no tiene fuente del lado de la base, sino que tiene solo una fuente, y esa única fuente se usa para alimentar las dos partes del circuito. Entonces este circuito se llama circuito de polarización directa o polarización fija o polarización por resistencia de base. Podemos conocerlo como esos nombres: polarización fija o polarización por resistencia de base. Tiene una sola fuente y el objetivo del problema es calcular corriente base, corriente colector, corriente emisor y los voltajes, voltaje colector emisor. De hecho uno podría también sacar voltaje de la base, voltaje del colector, voltaje del emisor y el voltaje base emisor, y entonces hacemos una tablita con un montón de parámetros. Todos esos parámetros los da SPICE en una simulación que se llama la simulación de punto de operación, que es la simulación .op, que nos da los valores de CD del circuito. SPICE tiene varias simulaciones. Creo que anteriormente para diodos ya habíamos hecho simulaciones TRAN de transitorios y simulaciones .dc, que eran barridos de CD para hacer las curvas características. También habíamos usado comandos STEP, me parece. Y entonces la simulación .op es la que me permite obtener las corrientes y los voltajes en todos los nodos del circuito en CD en estado estable, estacionario. Para analizar el circuito, entonces, lo que importa es cuál es la tensión del diodo base emisor. Entonces necesito pasar mallas por el diodo base emisor, y el diodo base emisor tiene esta tensión y vamos a pasar mallas. La malla tiene que empezar de esta fuente. Esta fuente tiene dos mallas porque tiene la malla externa y tiene una malla interna por aquí. Esas son las dos mallas de ese circuito. La malla interna todavía no me sirve porque yo no tengo la tensión colector emisor. Bueno, primero no sé ni siquiera en qué región está operando este transistor. Entonces, el transistor puede estar en dos regiones: o está en la región activa o está en la región saturación.
Si está en región activa, la corriente de colector es función de la corriente de base, y si está en saturación, la tensión colector emisor cuando está encendido es 0.2 o 0.3. Entonces son las dos posibilidades. Casi todos los circuitos amplificadores que se usan para aplicaciones de audio, por ejemplo, si uno quiere amplificar audio, están en la región activa. Entonces vamos a suponer que los transistores están en la región activa, excepto que estemos controlando un motor con tensiones de 5 y 0, ¿verdad? Y entonces hacemos la malla por fuera, la malla externa, y esa malla la vamos a poner como menos VSC, y aquí CC puede ser de corriente continua, pero el significado de CC es que está del lado del colector, porque ven que esa fuente alimenta al colector, y del lado del emisor tengo 0, pero también es posible tener un circuito que tenga una tensión VEE y que tenga aquí en la tensión del emisor una tensión distinta de 0, eso podemos verlo después. Entonces VSC tiene que ser la fuente del lado del colector. Y ponemos menos VSC más corriente de base por resistencia 1 más tensión base emisor, suma 0. Y esa malla fue la malla externa. Esa es muy parecida que la que teníamos en el problema pasado, nada más que la fuente alimenta las dos ramas. Es una sola fuente, ya no son dos, pero la solución es exactamente igual porque yo despejo IV y me queda VSC menos VBE entre R1 y luego la corriente de colector es beta veces eso, que es beta veces IB, y luego la corriente de emisor la puedo sacar como la corriente de base más la corriente de colector, o la puedo sacar como beta más 1 por la corriente de base, porque ya tengo todas esas variables. Y esas son todas las corrientes del circuito, que supuse que VB era 0.7 y todos son constantes. Y después saco los voltajes. El voltaje de base es igual al voltaje base emisor, que es 0.7. El voltaje del emisor es 0, porque es tierra. El voltaje del colector es VSC menos IC por R2. Que sería la otra malla, que es la malla interna. Esta de aquí es la LVK por la segunda parte, que es esta de aquí. Uno podría hacerla completa, ¿verdad? Y de ahí despejamos la tensión colector emisor. Porque la tensión colector en este circuito es igual a la tensión colector emisor. O bueno, podemos poner tensión colector emisor es voltaje colector menos voltaje emisor es igual, esta es 0, voltaje colector, y tensión, bueno, la base emisor ya la hemos calculado. Entonces tengo tensión base, tensión emisor, tensión colector emisor, y la tensión base emisor ya la tengo, que es la misma de la base. Y al final hay que comprobar si el circuito está bien polarizado o si supusimos que la región era la correcta, porque todas estas ecuaciones son válidas en activa directa. Y lo que hay que revisar es si la tensión del colector dio mayor que la tensión de la base. Y con eso terminamos el ejercicio. Vemos si se comprueba que la tensión del colector es mayor que la base, el problema está bien resuelto. Si no, significa que estaba saturado. Y entonces hay que borrar la solución y escribir la solución en saturación, suponiendo una tensión colector emisor de 0.2, pero esa es más sencilla. Porque si uno saca que la tensión de colector emisor es 0.2, uno saca la corriente con solo la malla interna y listo. Los pasos están por aquí. Entonces la fuente VSC me da corriente de base, con la corriente de base saco la de colector, con la de colector saco la de emisor, con la de colector saco los voltajes y ya tengo el circuito. Entonces viene aquí un ejemplo como para hacer los números y vamos a hacerlo simulado también. Ya dice que si tengo este circuito ya con componentes fijos, encontremos los valores de corrientes y los valores de voltaje. Y vamos a revisarlo con el simulador. Lo que tenemos que hacer, creo que este no viene resuelto en las presentaciones, sí, este no viene resuelto. Bueno, vamos a copiar aquí la solución, pero son las mismas ecuaciones que hemos hecho, ¿verdad? Ya deberíamos poder hacer esto relativamente rápido. Entonces el circuito, lo que vamos a obtener es que VSC es IB/RB más VB, y la idea no es aprendernos estas ecuaciones de memoria, es hacer la malla.
porque existen muchas configuraciones de transistores. Esta se llama polarización fija, entonces la solución de polarización fija siempre se ve igual. Pero después podría tener algunas pequeñas variaciones el circuito, entonces ya las mallas no dan, es mejor hacer las mallas completas. La corriente de base sería la misma ecuación de antes, VCC menos VBE entre el valor de RB, pero ya le podemos poner números y entonces tenemos 12 voltios menos 0.7 voltios entre 240 kilo ohms y eso nos va a dar una corriente. Entonces podríamos hacerla siempre aquí con la calculadora. 12.7, 240 y obtenemos 47.1 microamperios. Luego la corriente de colector es beta veces IB, dice que beta es 100, entonces son 100 por 47.1, esos son 4.71 miliamperios, ¿verdad que sí? No, 47. Segundo, ya no sé. Sí, multiplico por 100. 4.71. Ajá, está bien. Y la corriente de emisor sería corriente de base más corriente de colector. Entonces tengo que sumar las dos. A eso le sumo la de 47.1 micros. Y me da 4.76 milis. La cuestión de que ahí los milis y los micros es cuestión de decimales, ¿verdad? Estos micros son muy pequeñitos a la par de la otra corriente. Si uno compara, la de colector y la de emisor son casi iguales, ¿verdad? 4.71, 4.76. Entonces a veces es buena idea usar un poquito más de decimales, pero con este procedimiento está bien calculado. Yo les puedo decir entonces cuánto es el valor de alfa, ¿verdad? Alfa lo puedo sacar de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas? Corriente de colector entre corriente de emisor o beta entre beta más 1, ¿verdad? Y entonces era 100 entre 101, que era lo que había dado antes. Que hay que ver entonces con estas corrientes con decimales es 4.71 entre 4.76, no va a dar exactamente lo mismo. Da .9894, da un valor ahí bastante diferente, pero es por cuestiones de decimales. Entonces tengo corrientes. Ya el valor de alfa es solo porque lo vimos, pero no es muy común utilizar el valor de alfa. Y lo que me queda son los valores de voltaje. Entonces necesito el voltaje en la base. Sabemos que es 0.7 porque el voltaje base emisor es 0.7. El voltaje de colector es VCC menos ICRC. Entonces el voltaje de colector serían 12 menos 4.71 milis por 2.2K. Entonces serían 12 menos 4.71 milis. Bueno, el menos 3 cancela con el por 10 a la 3. Queda 1.64 voltios. El voltaje del emisor es 0 porque está a tierra y el voltaje colector emisor es cuánto hay en el lado del colector menos en el lado del emisor, que del lado del colector tiene 1.64 y del lado del emisor tiene 0, entonces queda así. Comparando para ver si el transistor está en la región correcta, la tensión del colector es mayor que la tensión de base. La pregunta es sí o no. Esto da 1.64 y esto da 0.7, entonces sí está en la región activa directa. Si ese último paso no da, hay que suponer que el transistor está en saturación y toda esta solución no funciona, ¿verdad? Hay que asumir 0.2 para la tensión colector emisor y resolver de esa manera. O en el otro escenario es que podría estar en corte, que ni siquiera encienda, ¿verdad? Y listo, entonces, bueno, dice hágalo con 100 y después hágalo con 50. Con 50 hay que cambiar todos esos números y entonces aquí
pues una forma rápida de hacerlo es con MATLAB, ¿verdad? Que MATLAB ni siquiera hay que instalarlo, uno puede usarlo desde la página. Sí. Ajá, porque son transistores de silicio. Es una buena pregunta, porque los transistores más viejitos, así el 2N2222, son de silicio, son de 0.7. El 2N3904, que son los que hemos visto, y el BC547. De hecho, el 547, el 548, el 5, ¿verdad? Son transistores de silicio de 0.7. Hay un transistor, el BD135, es de 0.4 voltios. Ese es más moderno, salió en el 18. Es un transistor relativamente moderno y ocupa 0.4 para encender, entonces se enciende más rápido, es más fácil de encender. Y así hay, es también de silicio, pero necesita una tensión de encendido mucho más pequeña. Entonces son transistores pues más recientes. Pero en general casi siempre usamos 0.7. Sí, y lo otro es que dice recalcule con 50, pero eso es hacer un script, ¿verdad? Donde podamos poner todas las variables y entonces beta le ponemos 50 ahora, ¿verdad? Y le ponemos el resto de cuestiones. RB eran 240, RC eran 2.2, luego teníamos tensión base emisor de 0.7, corriente base la podemos calcular, entonces sería, bueno, hay que sacar aquí USC, que eran 12. Esto es repetitivo, ¿verdad? Entonces serían 12, bueno, serían USC menos VBE entre RB, esa es la corriente base. Corriente colector es beta veces por esto. Corriente emisor es beta más 1 por IB. Voltaje de base es voltaje base emisor. Voltaje de emisor es igual a 0. Voltaje de colector es VSC menos IC por RC. Voltaje colector emisor es VC menos VE. Voltaje base emisor ya lo tenía. Y esos son todos los resultados. Entonces esto lo corremos una vez. No le puse nombre. Entonces esta es MT3001. Clase, ya no sé qué número es esta. Clase 12 creo que era. Y aquí en el workspace tiene que darme los resultados de las variables. Entonces con beta igual a 100. ¿Verdad? Yo nada más le cambio aquí 100. Y esto me da los números que acabamos de calcular. Entonces me había dado corriente de base de 4.47 micros, corriente colector de 4.7 milis, de emisor 0.48, voltaje colector. Y si cambiamos beta, esto nos da otras corrientes y otros voltajes. Entonces me da 2.4 miliamperios de corriente de salida, es como la mitad. Significa que con un beta más pequeño yo obtengo para la misma polarización de entrada la mitad de la corriente, que es esperable, ¿verdad? Si beta es la mitad, la corriente colector es la mitad porque la malla por la izquierda no cambió. Y para hacer la simulación, pues, he abierto esto como 100 veces. Hacemos la simulación con LT porque es gratis y porque me permite ajustar muy bien los modelos, pero también lo puedo usar en Multisim o en cualquier simulador. Y entonces lo guardamos por aquí en el escritorio y ponemos clase 12, polarización fija. Y ponemos los componentes, que sería una resistencia, un transistor NPN. Aquí, hay varios. No estoy seguro de cuál es la diferencia, creo que es nada más el simbolito. Entonces usamos el primero que no hacía nada y conectamos el circuito de polarización fija. Pero hay que definirle un modelo al transistor y esa es una parte donde la simulación y la teoría no pueden, a veces no calzan. Entonces este tiene 240K y esta tiene 2.2K. Podemos poner una fuente para polarizar este circuito que es USC con respecto a tierra. Esta fuente es de 12. La tensión arriba se llama USC. La tensión de este nodo es el colector. La tensión de este nodo es la base.
y la otra es tierra. Y con eso ya tengo la simulación. Tengo que escogerle un transistor, entonces puedo darle clic derecho, pick transistor, y puedo escoger alguno. Los que hemos visto son estos dos primeros. Y cuando le damos correr, ponemos simulación de punto de operación y le damos OK. Y aquí están los valores. Entonces me dice que la corriente es 5.4 miliamperios. Da muy diferente porque nos había dado 4.71, ¿verdad? 4.71, aquí dio 5. Algo. Eso es por la diferencia en los modelos, porque por eso es que el modelo que está usando SPICE es mucho más detallado. Pero en teoría, la desviación debería ser pequeña. En realidad no es tan pequeña, ¿verdad? Podemos sacar el porcentaje, porque es de 5.4 a 4.71, que era el teórico. Entonces 5.4, ahí, menos 4.71 entre 4.71, que es lo que debería dar en teoría por 100, tiene un porcentaje de error del 14%, entonces sí es bastante. Eso es porque el modelo que usa SPICE está más cerca del modelo exponencial, por eso tiene aquí IS, tiene otro montón de letras. Este VA no lo hemos visto, tiene beta de 200, bueno, beta es de 200, entonces tal vez sea por eso, porque beta tiene muy alto. Entonces voy a ponerle aquí un transistor y NPN, ¿verdad? Este es uno personalizado, y entonces lo armo aquí en Directive y puedo poner model.model, vamos a poner my NPN. Esto no reconoce mayúsculas ni minúsculas, SPICE no reconoce, y está basado en el NPN. Entonces yo puedo ponerle un IS, que puedo ponerle 1 por 10 a la menos 14, porque la mayoría de transistores de silicio tienen esa constante. Puedo ponerle n igual a 1, y la que quería ajustar era beta. Beta se llama beta F, que es beta forward, que le voy a poner 100, que es lo del ejemplo. Y entonces aquí, es que esto es NF también. Aquí me da 4.71 y ya ese modelo está hecho a pie y tiene el mismo beta que estábamos trabajando en el ejemplo. Creo que era porque el transistor que escogí tenía otro beta, tenía beta de 200. Este es uno que tiene beta de 100 y entonces ya me da los 471 y los 476 que hicimos a pie. Entonces el problema de SPICE es que la parte complicada es ajustar los cálculos con el modelo que hacemos aquí, y entonces pues se recomienda hacer los modelos completamente nuevos o solo con las constantes que usemos, porque el transistor que habíamos escogido al inicio tenía un montón de constantes que no eran exactamente las nuestras. Y tenía un montón de parámetros más, ¿verdad? Porque ya vimos que el modelo era gigante. Obviamente, el modelo en la práctica ya uno lo arma en el laboratorio y es más probable que coincida con alguno de estos, ¿verdad? Entonces, estos son buenos modelos. También lo que uno hace es que diseña en papel, después lo simula y reajusta algún componente, ¿verdad? Si nos dio demasiada corriente, pues le bajamos un poquito la resistencia de base para que tenga menos corriente de base y que la corriente vuelva a su valor original. Y lo vamos ajustando entonces con la simulación. Listo, entonces ese ejemplo funcionó bien. Ahora, hay diferentes configuraciones. Esta segunda configuración, porque en esta presentación ya vamos agregándole componentes, tiene una resistencia extra, ¿sí la ven, verdad? La resistencia de abajo. Esa resistencia tiene una función específica y es que estabiliza esta configuración, porque en esta anterior, digamos que yo compro RB con cierta tolerancia, entonces tengo ahí un 5% de error en RB. Y digamos que RB me salió de 200, no sé, 230 kiloohms. Bueno, no sé si eso es un 5%, pero me salió más bajita. Entonces tendría más corriente en la salida y el circuito se me desajustó por la tolerancia de la resistencia. Si yo agrego una resistencia aquí abajo, esta resistencia tiene diferentes precisiones, entonces lo que va a suceder es que si tengo menos resistencia, lo que ocurre es que la tensión de base tiende a subir porque tiene menos caída en esta resistencia. Si la tensión de base sube,
y yo tengo 0 voltios de este otro lado, entonces tengo más corriente. Pero si la tensión de base sube y yo tengo una resistencia aquí abajo, esta resistencia lo que hace es que mide cuánta corriente hay en el circuito. Como en el laboratorio, cuando ustedes miden la corriente con el osciloscopio, ¿verdad? Que ponen una resistencia de medición. Esta RE, o la R3, es como una resistencia de medición. Esto mide la corriente y me pone un voltaje en el emisor que es proporcional a esa corriente. Entonces, si por alguna razón que hubo un cambio y la corriente tiende a subir, la resistencia del emisor mide ese aumento y me sube la tensión del emisor para mantener la tensión base emisor más o menos constante. Y entonces, ante un cambio positivo en la entrada, el emisor se levanta y la corriente permanece estable. Esa es la idea de la resistencia de medición. Si pasa lo contrario, que la corriente la tensión de base baje, entonces la corriente sería menor en esa resistencia. Entonces el nodo del emisor baja también, y la tensión base y la tensión emisor bajan por igual, y la tensión base emisor permanece constante. Entonces RE, o esta resistencia, estabiliza la configuración porque hace que la tensión base emisor sea constante aunque el circuito tenga variaciones. Y eso le ocurre a los circuitos con la temperatura también. Si yo tengo cambios de temperatura, la temperatura entre más alta, más corriente me da el circuito. En Spice uno puede hacer simulaciones de temperatura. Y entonces, si yo tengo un circuito y la corriente aumenta porque se calentó, esta resistencia mide y me disminuye la tensión base emisor, y el circuito no se va a infinito con la corriente, sino que la corriente estaría limitada porque la resistencia de medición se contrapone o se opone al cambio original, que es el aumento en temperatura me da más corriente, entonces la resistencia de abajo mide, levanta y dice ok, la corriente se estabiliza. Es una resistencia de estabilización, y por eso dice circuito de polarización estabilizado en emisor. Y la resistencia también tiene otro montón de nombres dependiendo del libro y del idioma. Esta se llama degeneración o degradación. Degeneración o degradación o estabilización de emisor. Y entonces son resistencias, ¿verdad? En inglés es emitter degeneration. Y eso es lo que hace. Entonces, para el problema lo que se pide es calcular otra vez corrientes y voltajes. Estas tienen mallas un poco más complicadas porque la malla del circuito que enciende el transistor es la malla que pasa por la tensión base emisor, pero ahora tengo una corriente que no es la misma en ninguna de las tres partes, porque esa es una malla, quiere decir que los voltajes suman 0, pero la corriente de la fuente no es la corriente de base y no es la corriente del dedo y no es la corriente de abajo. Entonces la malla es menos VCC más corriente de base por R1 más tensión base emisor más corriente de emisor por resistencia R3 es igual a 0. Copiamos esa ecuación y la estudiamos. Si vemos todos los pedacitos, ¿verdad? Entonces VCC es la primera, IBR1 es la caída en R1, VB es el voltaje base emisor y R3 es la caída en el otro. Las corrientes son diferentes, pero no importa porque lo que yo sumo son los voltajes. El problema es que antes yo factorizaba la corriente de base, entonces ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo corriente de base y corriente de emisor, tengo que sustituir una en términos de la otra y factorizar. Sabíamos que la corriente de emisor es beta más 1 por la corriente de base, entonces la corriente de emisor la voy a sustituir y vamos a poner que VCC más IBR1 más tensión base emisor más beta más 1 por IB por R3 suma 0. Y puedo factorizar IB y me queda una sola ecuación de IB. ¿Cómo queda? Queda VCC menos VB, que son los términos que no tienen corriente, dividido entre el factor común que saqué, que es R1 beta más 1 R3. Y de ahí la corriente colector es beta veces IB. Y la corriente de emisor es la suma de los dos y de ahí se va. Pero la parte difícil es analizar la malla y expresarla en términos de una sola corriente. Listo, ¿verdad? Lo principal es que la malla tiene que pasar por la base y el emisor. Esa es la malla que enciende el transistor. Y de ahí ya puedo resolver todas las demás constantes. Entonces voy a pasar de página para hacer un ejemplo con... Bueno, aquí está todo el procedimiento escrito en la página, pero es que me gusta más escribirlo yo.
Pero es lo mismo, VSC es VR1 más VBE más VR3, que es la malla, y después reemplazo que VR1 es corriente por resistencia y VR3 es corriente por resistencia, donde la corriente la reemplazo en términos de la base, saco un solo factor común que es la ecuación que andaba buscando, y de esa ecuación puedo sacar la corriente de base, luego saco la corriente colector, la de emisor, y aquí hay una malla que no está, que no la había expuesto, que es la otra malla. La otra malla me deja calcular la tensión colector-emisor. Para sacar esta caída de tensión yo puedo tomar VSC completo y restarle este pedacito y este pedacito, porque sé que VSC es igual a esto, más esto, más esto. Entonces si yo tengo esto y le resto lo de arriba y lo de abajo, me queda lo del centro, que esa sería la otra malla, que es, esta sería la LVK por colector emisor. Y esta de aquí arriba es la LVK por base emisor. Una es la malla por la base y la otra es la malla por el colector. Y de esa sacamos la tensión colector emisor. Entonces con números, aquí hay un circuito polarizado, tiene otros componentes y podríamos calcular los valores de voltajes y de corrientes y comparar con una simulación. Entonces no sé si tengo campito para escribir, creo que no. Y si hago una página nueva, el problema es que queda igual que esta página y no sé cómo borrarle el contenido. Debería ser posible hacer un rectángulo como relleno, pero creo que este programa es medio... No, entonces no importa, vamos a hacerlo aquí en los campitos que quedan. Dijimos que la corriente de base de este circuito era VSC menos VBE entre R1 más beta más 1 R3. Aquí le estamos poniendo los números, pero también normalmente uno dice que esta es la resistencia de base y que esta es la resistencia del emisor y que esta es la resistencia del colector, y le ponemos los nombres según las terminales donde aparecen, más fácil. Y entonces eso es RE y esta de aquí es RB. Y con los números entonces la corriente de base serían 20 voltios menos 0.7. Esos 20 voltios es porque hay transistores que sí permiten tener tensiones colector emisor de 20, 30, 40, 80 voltios y no se dañan. Bueno, aquí no va a tener esa tensión en ninguna terminal porque está encendido, pero si llegáramos a apagar este circuito, desconectamos esta resistencia, el transistor queda como un circuito abierto. No hay corriente por aquí, no hay corriente por aquí, pero sí tenemos 20 voltios de tensión colector emisor. Entonces la tensión de alimentación cuando el transistor está apagado aparece entre el colector y el emisor, y hay que revisar en la hoja de datos cuál es la tensión que soporta el transistor. Normalmente son altas, de más de 40 voltios. Y abajo entonces vamos a poner los 430K, estos son voltios, más beta de 100, entonces 101 por 1 kilo ohm. Corriente de base podemos calcularla, ¿verdad? Podríamos hacer aquí ejemplo 1 y abajo hacemos ejemplo 2. Lo que pasa es que ahora me va a cambiar los valores del workspace, entonces vamos a tener que imprimir los valores en cada ejemplo, pero no importa. Entonces para este VSC eran 20, luego teníamos VD.7, RB de 430, RC. Importante es que RC no aparece en estas ecuaciones. ¿Por qué RC no aparece? Es una pregunta, ¿verdad? Si yo cambio RC y le pongo un K, la corriente del circuito cambia. No, ¿verdad? No está en las ecuaciones en primer lugar, pero sabemos por teoría que la corriente del transistor no depende de lo que tenga a este lado, porque aquí puede tener un motor o cualquier cosa. La corriente del transistor depende de la malla de la base, y por la base no hay una resistencia colector. Entonces yo esta resistencia la puedo poner en lo que se me ocurra. No le puedo poner valores altísimos, porque entonces la tensión del colector empieza a bajar y bajar y bajar y bajar, y puede que se me encienda el diodo que está aquí para arriba. Eso no debería pasar. Entonces no puedo poner una resistencia gigante, pero la resistencia del colector no afecta, digamos,
comportamiento del circuito cuando está en activa directa. Entonces RC tiene 2K, RE tiene 1 kilo. Y también aquí los valores están puestos en el ejemplo, pero cuando uno va al lab tiene que inventarse estos valores. Entonces hay procedimientos para poder definir de qué valor tiene que ser cada una. Generalmente se diseña primero la resistencia de emisor, se le pone un valor bajito y después se calcula la tensión de base que se necesite para encender el circuito y ahí va calculando uno para arriba. La resistencia de RC es lo último que se saca. Entonces tengo RB, RC, RE y luego puedo sacar que la corriente de base es USC menos VBE dividido entre la resistencia base más beta, que tiene que aparecer por aquí, beta de 100, beta más 1 por RE, y ya debería poder imprimir todo esto. Entonces F print F, que es el que deseo usar, y entonces tendríamos que la corriente de base es igual a por ciento punto 6F para ponerle y barra N. Esto está en amperios y pongo corriente de base. Entonces creo que eso debería imprimirme la corriente de base. Ahí está. Son 36 microamperios. Vamos a poner un poco más de decimales. También se puede poner en notación de ingeniería. No ingeniería, notación científica. Entonces son 36.35 microamperios. La corriente de colector sería 100 veces la corriente de base, porque beta es, bueno, voy a poner aquí la ecuación, es beta veces IB, que serían 100 por 36.35 micros, que serían 3.64 milis. Y la corriente de emisor sería la suma de las dos, que también sale como beta más 1 por IB, que deberían ser como 3.60 y algo. 3.67 seguramente. Entonces corriente base, corriente de colector es beta por IB y corriente de emisor es beta más 1 por IB y reportamos todo eso. Base, colector, emisor. Y me faltan los voltajes. Entonces voltaje de base. Aquí el problema es que el voltaje de base ya no es 0.7 y lo puedo sacar de dos maneras diferentes. ¿Cómo saco el voltaje de base? Puedo sacar que es USC menos la caída que hay aquí. Entonces el voltaje de base puedo sacarlo como USC menos IB por RB, o también puedo sacar el voltaje de base como voltaje base emisor más corriente emisor por resistencia de emisor. Son como mallitas parciales porque tengo voltaje base emisor más voltaje de la otra resistencia y sumo esas dos y ya llegué a la base. Entonces puedo sacarlo de arriba para abajo o de abajo para arriba para sacar el valor de ese nodo. Entonces vamos a sacar aquí voltaje base, sería USC menos IC por RC. Voltaje de colector sería USC, no, un segundo, IB por RB. Voltaje de colector es IC por RC. Y voltaje de emisor es la tensión que hay en la resistencia del emisor. Entonces es IE por RE. Y esas son las otras tres que vamos a imprimir. Entonces tengo voltaje de base, voltaje de colector, voltaje de emisor, voltaje. Están en voltios. A este sí podemos ponerle en F unos 3 decimales, que todos estos están en voltios. Y corremos y entonces tenemos nuestras corrientes y nuestros voltajes en el circuito. Y está en activa directa. Es que casi no se ve, ¿verdad? Debería hacerle zoom aquí a esto. Sí está en activa directa porque el voltaje del colector es mayor que el de la base. Y entonces el diodo base colector está apagado. Listo. Y entonces para la comprobación abrimos el modelo anterior y entonces polarización fija con
RE. Y a este circuito, como es el mismo transistor, nada más le vamos a cambiar. Vamos a poner una resistencia extra que se llama RE, que valía un K. Y una tierra. Y ahora a este nodo le puedo poner nombre, que es el nodo del emisor. Y corremos. Entonces tenemos corriente de colector de 3.32, corriente de colector, bueno, es que las componentes son diferentes, este es de 470K, esta era de 2K y esta es de 1K, entonces corriente da, corriente era 20, gracias. 3.38, ¿y cuánto dio? 3.64. No está tan perdido, pero no está exacto. ¿Qué más me faltó? Ah, es que es 430. .64, ahora sí está exacto. No. Entonces eso es porque hicimos el modelo a pie también, que es este modelo que estamos calculando. Entonces tal vez para efectos de labs y esas cosas, no usar los modelos aquí, sino buscar modelos. Uno los busca y ponen solo los parámetros que usan para que dé igual el lab que lo que, ¿verdad? Porque si uno escoge el transistor de aquí, el problema es que tiene un montón de parámetros. Esto es más realista, ¿verdad? Usar estos modelos son más realistas, pero van a dar muy largo de los cálculos a mano, porque los cálculos a mano entonces van a dar cosas diferentes. Que eso es esperable, digamos usted aquí reemplaza este transistor y escoge este y simula y le va a dar una cosa muy diferente. Aquí dio 6 miliamperios de corriente y yo escogí otro transistor de silicio, todos estos son de silicio y entonces este transistor me dio 6.6, no coincide con los que hice a mano, que a pesar de que sean de silicio son modelos diferentes. Mira, el modelo que estamos haciendo a mano tiene solo poquitas constantes y para el de 0.7 y ese es 1 por 10 a la menos 14, entonces esto generalmente lo conservamos así. O la otra es que si uno quiere, bueno, pero es que cuando uno cambia IS y hace los cálculos a mano tiene que usar el modelo Shockley y dijimos que no lo vamos a hacer. Ok, ¿crees? Quedan como 10 minutitos. Hay una polarización más, que es la polarización por divisor de voltaje, y es que en todos estos circuitos yo tengo la misma fuente y tengo cómo polarizar por aquí, pero el objetivo es ponerle una tensión en la base. La cuestión es que si yo ajusto esta resistencia, yo puedo cambiar la corriente de base y con eso la corriente colector. Pero a veces es más fácil ponerle un voltaje en la base fijo. Y entonces eso lo hago con un divisor de voltaje de este lado. Esta es una de las configuraciones más estables que hay para transistores bipolares. Y es una configuración que se usa mucho para hacer amplificadores. Entonces es de las que casi siempre se recomiendan, porque tiene resistencias que me hacen un divisor de voltaje, ¿verdad? El voltaje de la base sería VSC por R2 entre R1 más R2, siempre y cuando la corriente de base no sea demasiado alta, porque para usar la fórmula del divisor de voltaje, si tengo un divisor de voltaje y quiero el voltaje de este nodo, que sería el voltaje de la base a partir de VSC, la corriente por aquí y la corriente por aquí tienen que ser la misma para que VB sea VSC por R2 entre R1 más R2. ¿Por qué? Porque eso es corriente por resistencia. Todo esto es la corriente del circuito, que es la corriente de esas resistencias, y eso multiplica por la resistencia que estoy escogiendo, ¿verdad? Porque corriente es todo el voltaje entre la suma de las dos, pero necesito esa corriente que sea uniforme. Entonces no se vale sacarle corriente al circuito. Entonces, se puede calcular directamente el voltaje de base si la corriente de base es muy pequeñita en comparación con la corriente de las resistencias. ¿Qué tan pequeña? Vamos a suponer para el curso que tiene que ser como 10 veces. Es decir, que la corriente de base tiene que ser menor que la corriente de la resistencia 1, por ejemplo, entre 10, o que la corriente de base tiene que ser menor que la corriente de la resistencia 2 entre 10, de las dos a la vez, la que dé más corriente o menos corriente.
es la décima parte de la corriente por las resistencias. Y entonces si eso se cumple, ¿verdad? La idea sería que si por aquí pasan 30 microamperios, la corriente por aquí sea como de 300 micros o más. No está tan exacto, ¿verdad? Porque es un 10% y entonces sí vamos a tener cierto error cuando hacemos el divisor, pero podemos hacerlo. El cálculo exacto, si uno no quiere hacer todas estas aproximaciones, es meter esto en una cajita y hacerle un equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin nos da un voltaje y una resistencia. Entonces, si yo quito eso y meto una fuente de Thevenin y una resistencia de Thevenin, y ese es el equivalente de esa cajita, me quedó una de las configuraciones que ya vimos, porque tiene una malla por aquí y la corriente de salida del otro lado. Entonces este es un circuito de polarización fija, o se reduce a uno de polarización fija. Y es nada más hacer los pasos de Thevenin, y hacer los pasos de Thevenin era tomar lo que yo dibujé en esa cajita, medirle la tensión de circuito abierto, y después tomar la cajita, apagarle la fuente y medir la resistencia de cortocircuito o la resistencia interna, en que entonces voltaje de Thevenin va a ser el divisor C R2 entre R1 más R2, y la resistencia de Thevenin va a ser el paralelo de R1 con R2. Y entonces podría reducir el circuito al de polarización fija y lo resuelvo igual, y es la manera más exacta de hacerlo. Pero bueno, entonces la idea es que uno puede calcular igual corriente base, corriente emisor, corriente colector en todo esto. Y la sugerencia aquí abajo es hacer el reemplazo con el equivalente de Thevenin. Se puede hacer de las dos formas, una aproximada y una exacta. Y creo que aquí vienen los dos, deberían venir los dos en las slides. Entonces, para hacer el equivalente de Thevenin, vamos a tomar R1 y R2, los metemos en la cajita. Ya habíamos dicho, resistencia de Thevenin es el paralelo, voltaje de Thevenin es el divisor de voltaje. Me queda un equivalente aquí, la corriente base es la misma corriente de polarización fija, y ya tengo corriente colector de emisor y el voltaje colector emisor. Entonces esta solución es la misma de antes. Y el aproximado es que si esta resistencia no cuenta, es decir, que la corriente base es muy alta, podríamos calcular el divisor de voltaje de una vez. Aquí dice que el voltaje de la base, si quiero hacer el cálculo rápido sin hacer Thevenin, el voltaje de la base es el divisor de voltaje. Entonces sería VSC por R2 entre R1 más R2. Si en la base ya conozco el voltaje en voltios, digamos tengo 8 voltios, no sé, a eso le resto 0.7 y tengo el voltaje de emisor. Y si tengo voltaje de emisor y resistencia de emisor, ya tengo la corriente y no tuve que resolver ninguna malla. Por eso este circuito, cuando lo hacemos aproximado, es muy fácil porque no tengo que resolver mallas. Entonces el procedimiento otra vez es que si aquí tengo 20 voltios y esto vale 4K y estos son 2K, yo puedo sacar que el voltaje de este nodo es 20 por 2 entre 2 más 4. Entonces sería, ¿verdad? 20 por 2 sextos, son 20 tercios, que serían 6.67 voltios en la base. Le resto 0.7 y aquí me quedan como 6 voltios, porque los otros son 670, ¿verdad? Son 5.97. Porque aquí tiene 667. Entonces le resté 0.7 y ahora tengo 5.97 y una resistencia. Entonces la corriente de emisor es voltaje de emisor entre resistencia de emisor, y ya con la corriente de emisor saco la base, la de colector y todas las demás, y no tuve que hacer mallas. Pues la idea es que el divisor de voltaje me pone el voltaje fijo y de ahí yo empiezo a calcular para abajo. Es muy rápido de analizar siempre y cuando me garantice que la corriente que pase por aquí es pequeñita. ¿Y cómo hago eso? Pues un divisor de voltaje yo lo puedo sacar con 4K y con 2K, pero también podría poner resistencias de 400 ohmios y de 200 ohmios, o una resistencia de 4 ohmios y una de 2 ohmios. Lo que pasa es que con 4 y 2 ohmios, si yo tengo 20 voltios, entre 6 ohmios me da un montón de corriente. Entonces estoy gastando mucha corriente en la parte de polarización. Y entonces hay que escoger un par de resistencias
que me den una corriente que sea significativamente alta a la par de la corriente base, pero no exageradamente alta. Sí, y por aquí tiene un ejercicio 3 que entonces tenemos aquí, yo creo que nos da tiempo para hacer donde tenemos ciertos valores. Entonces dice que usemos el método exacto y el método aproximado. El método exacto es que el voltaje de Thevenin sería 22 voltios por 3.9 kilo ohms entre 39 kilo ohms más 3.9 kilo ohms, y ese voltaje de Thevenin sé que esto está muy pequeñito, pero por lo menos lo uso aquí de calculadora. El ejemplo 3 dice que el voltaje de Thevenin, bueno, para el 3 tendría que poner parametrizado, USC son 22, R1 son 39, R2 son 3.9, y entonces voltaje de Thevenin es USC por R2 entre R1 más R2. Eso lo corremos y dice que el voltaje de Thevenin son 2 voltios. No lo impreso, pero aquí está. Son 2 voltios exactos. Luego la resistencia de Thevenin sería R1 por R2 entre R1 más R2. Y la resistencia de Thevenin da 3.55K. Ya R1 con R2, que sería 3.9K por 39K entre 3.9K más 39K, que dio 3.55. Ni lo vi, es que me acordé. Voltaje y resistencia. Luego hacemos la ecuación de la corriente, que es traerme la del ejemplo pasado. La corriente de base sería USC menos la tensión base emisor entre la resistencia de emisor, no, perdón, la resistencia de Thevenin, y aquí ya no sería USC, sería voltaje de Thevenin, ¿verdad? Porque es la fuente que polariza la malla de la izquierda, más beta más 1, la resistencia de emisor. Y con los números entonces serían, sí son 2 voltios, 2 voltios menos 0.7 entre 3.55K más 101 por 1.5K. Entonces aquí nos va a dar corriente base. Entonces son voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor dividido entre resistencia Thevenin más beta más 1 por resistencia de emisor y esa es la corriente base. Le di control enter y entonces tengo corriente de base de 8.38 microamperios. Y eso es pequeñito en comparación con la corriente de las resistencias, porque la corriente de las resistencias sería USC entre la suma de las dos, que son 3.9K más 39K. La corriente de las resistencias son 512 micros, y entonces 512 micros bajan y solo le estoy sacando 8. Por aquí pasan más o menos 512 microamperios y por aquí pasan solo 8 micros. Ya tengo la corriente base, y con la corriente base saco la de colector y la de emisor usando beta y beta más 1, y con esas corrientes de colector y los voltajes en la resistencia saco los voltajes del colector, de la base y del emisor. Y en un minuto el método aproximado es, aquí con verde, que el voltaje de este nodo de manera aproximada es USC R2 entre R1 más R2, que son 2 voltios,
porque es el mismo voltaje de Thevenin. Si aquí hay 2 voltios, aquí hay 2 menos 0.7, entonces aquí hay 1.3 y 1.3 entre 1.5 me da la corriente colector. Entonces 1.3 entre 1.5 es la corriente, perdón, de emisor, que son 860, son 1.5K. Entonces son 867, por aquí pasan 867 micros, y eso dividido entre 100, bueno, entre 101, me tiene que dar como 8 micros, ¿verdad? Si aquí hay 800, por aquí tiene que pasar como 8. Entonces, el porcentaje de error en realidad es muy, muy pequeñito. Si lo hacemos con verde, es el cálculo aproximado. Fue muy rápido porque saqué voltaje base, saqué caída y saqué voltaje de emisor, dividí entre la resistencia y ya tengo corriente de emisor. Y el otro es el Thevenin, que sale todo el modelo exacto. No hacemos la simulación por tiempo, pero debería dar exactamente igual, ¿verdad? Nada más ajustarle un poquito los parámetros al circuito. Y creo que hasta ahí estamos bien. El viernes hacemos práctica. Y vamos bien de tiempo. Entonces, gracias por venir. Sí, recordatorio, ahí está entonces la tarea. Si tienen consultas, me avisan. Yo me puedo conectar. ¿Verdad? Si necesitan, estoy en consulta todas las mañanas. Por ahí nos estamos viendo. Y entonces, listo, eso es. Gracias.